Esto es Cabildeo Digital. Hola y bienvenidos a este informe especial de Cabildeo YouTube, destinado a quienes prefieren escuchar las noticias. Hoy hablaremos del reino de García Linera, que tiene a la extorsión como un mecanismo de dominación y donde funciona una guillotina judicial para que se cumpla la voluntad de Evo sobre la Constitución. García Linera resultó ser autor confeso del paquetazo de leyes destinado a doblegar a la oposición e infundir miedo en la población en general. Dijo: revisa sus impuestos, mira sus propiedades y sus cuentas bancarias. Tienes un menú de opciones de gobierno con las cuales atemperar y contener ese tipo de actitudes. Tienes al Estado, eres monopolio de los monopolios, explicó con tono académico en la revista Jacobin América Latina, quien fuera el ex vicepresidente de Evo Morales y su acompañante en la huida a México. Vicepresidente, pero ¿quién dice entonces qué se puede hacer o no? ¿El Tribunal Constitucional o el pueblo boliviano? En el caso de la interpretación de la Constitución, es el único en el mundo entero el Tribunal Constitucional. Es decir, lo que el pueblo dice en el referéndum, en este caso, ¿pierde importancia? No, lo que dijo el pueblo se mantiene en el apartado constitucional. Política de Estado. La extorsión como política de Estado funcionó de maravilla en la anterior gestión del MAS. Por ejemplo, el poderoso gremio cruceño de la soya terminó de amigo íntimo de Evo Morales cuando sintieron la soga en el cuello con los permisos de exportación. La dictadura de Arce está institucionalizando esa política de extorsión a través de un paquete de leyes que convierten a la Unidad de Investigación Financiera, UIF, en un organismo de persecución política. Esta unidad concentrará toda la información de los ciudadanos, de sus propiedades, sus impuestos, de sus cuentas bancarias, y el gobierno jalará la soga cuando lo necesite, una soga o una guillotina judicial jacobina. ¿Se acuerdan de la guillotina jacobina? Los jacobinos impusieron un régimen de terror tras la Revolución Francesa. Colocaron una guillotina en la Plaza de París y todos los días, en un espectáculo público, cortaban las cabezas de los monárquicos hasta que le llegó el turno al propio Robespierre, el líder de los jacobinos. ¡Qué coincidencia! Las revelaciones de García Linera fueron hechas en la revista Jacobin América Latina. Aquí el espectáculo público son las resoluciones judiciales, las que ordenan detenciones preventivas que se convierten en indefinidas o le niegan una y otra vez la libertad a la expresidente Yanine Áñez. Retroceso táctico. En la entrevista ya citada, García Linera no entrega la receta de qué hacer cuando, a pesar de todo, el pueblo se rebela. La clave está en saber retroceder. Evo Morales fue hábil en esto e inclusive pidió perdón más de una vez. Pero en el año 2019, tras el fraude electoral, se negó a dar marcha atrás y así le fue. Cuando intentó retroceder ofreciendo nuevas elecciones, ya era tarde, y entonces alistó su bolsito y la bandera mexicana.
Aprendida la lección y para evitar una explosión social, Arce ha dado otro pasito para atrás. Él mismo lo reconoció. Ya no solo ha suspendido, pero ha retirado del legislativo su proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Evo Morales también retrocedió cuando en diciembre del año 2017 las movilizaciones contra un nuevo código penal salieron de su control. Arce se dio cuenta que había despertado a un león dormido. Su ministro de Economía tuvo que escapar de una reunión del Alto. La alcaldesa Eva Copa, colaboradora del régimen, organizó una reunión en el centro de convenciones de esa ciudad para socializar la ley, es decir, para ablandar o convencer a los dirigentes de los sectores más explosivos, como los gremialistas y del transporte. Pero el ministro Marcelo Montenegro tuvo que salir de la reunión a las apuradas para evitar los empujones en medio de gritos: derogación, derogación. Horas después, la ministra Marianela Prada anunciaba el retiro de esta ley. Personas expuestas políticamente. Las notarías deberán informar cada 3 meses a esta unidad de información financiera sobre las transacciones de personas expuestas políticamente. Es una nueva categoría. ¿Quiénes son esas personas? Todos los que vayan cayendo en desgracia, dependiendo del criterio delator y colaborador del notario, cuya permanencia en el cargo depende del MAS. Es el notario el que define quién es una persona expuesta políticamente. Esto ya está aprobado, como también otras leyes y normas del paquetazo, que, por ejemplo, crearán una red de los delatores a sueldo. En Cuba no están pagados, pero operan en cada cuadra. Son los militantes del Partido Comunista que dan cuenta de lo que cada vecino hace o deja de hacer. Con el paquetazo, la unidad de investigación financiera dispone de la información de los derechos reales, de las notarías, de los bancos, de impuestos, del registro de las empresas, del registro de identificación personal, del registro electoral, de migración, de la fiscalía y de las llamadas telefónicas, e inclusive puede escuchar e intervenir comunicaciones. Es el reino de García Linera, todo al alcance de la extorsión y de la guillotina judicial. De todo el paquete, Arce retrocedió en un solo proyecto. Todas las demás leyes y normas están en vigencia, por lo que ya no somos ciudadanos, somos personas expuestas políticamente. El cambio de la Constitución por la voluntad de Evo. Es para no creerlo. Tan grave o más que todo lo anterior es el nuevo estatuto del MAS, del que poco se habló. Está avalado por el Tribunal Supremo Electoral. Con este instrumento legal, Evo Morales le ha expropiado a Bolivia su estado, que ya no es de los bolivianos, sino del MAS. Dice este estatuto que se acabaron los funcionarios independientes y que todos deben cotizar al partido. Es decir, esos decomisos que hacía el gobierno antes ahora se han legalizado. Todos los funcionarios deben cotizar al partido y que, de los ministros para abajo, todos responden al partido. Ni siquiera al presidente, sino al partido, es decir, a Evo Morales. Con este estatuto, los funcionarios electos como el presidente y los designados como los ministros ya no tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Su obligación y su lealtad es con el partido. Eso quiere decir que se ha reemplazado la Constitución
por la voluntad de Evo Morales, el mandamás del MAS. El reino ideado por García Linera ha llegado, pero está amenazado por la rebeldía del pueblo. Para los comerciantes, empresarios, choferes, constructores y tantos otros, no ha sido suficiente el retiro de un proyecto del paquetazo. Así que el apronte sigue en pie y el menú de la dictadura está abierto en el capítulo ¿Cómo retroceder sin que parezca una derrota? Me despido de ustedes. Gracias por su tiempo y con otro informe especial estaremos muy prontito. Muchas gracias y hasta entonces. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.